Diario de confinamiento, de Wajid Mawad, en la voz de Gabriel Calderón. Desde hace ya varios años espero la muerte de mi padre. La espero como se espera el final de un dolor. Desde hace ya varios años le deseo una mañana sin despertar para que cesen las mordidas de las penas y que, por fin, sus ojos puedan encontrar la calma. Pero por la más cruel de las ironías y a causa de lo que nos confina, vivo ahora con la inquietud de un mensaje, de una llamada de teléfono que me anuncie su fallecimiento. Porque si bien deseo la muerte de mi padre, no deseo de ninguna manera su desgracia, y su desgracia, ya lo sé, sería inmensa si se muriera sin nadie al lado, sin nadie para sostenerle la mano. Se iría entonces convencido de haber sido, hasta su último suspiro, maldecido por los dioses de tanto que las circunstancias, muchas veces violentas, lo forzaron durante su larga vida y muchas veces más que cualquier otra cosa, a vivir solo y alejado de su familia. Nacido en 1928 en las montañas libanesas, último sobreviviente de todos sus hermanos, vive hoy, a los 92 años, en un cuarto de una casa de salud de Montreal. Como pasa con muchas personas de su edad en el mundo, el confinamiento en una casa de salud donde se prohíbe la visita de la familia los condena a una doble pena, porque para muchos de esos viejos esas visitas son la única alegría de sus largas jornadas y más que una alegría son, también, el asiento de su psiquis que muchas veces con la vejez, la fragilidad que acompaña a esta vejez y el espectro de la muerte que se acerca, pierden en muchos casos toda estima de sí mismos si a ese fardo viene a agregarse el sentimiento de abandono. Viejos o no, todos conservamos una conciencia de la integridad de nuestro ser y de nuestra dignidad, y las visitas de los parientes contribuyen, para esos viejos en casas de salud, a conservar viva y preciosa esa dignidad. Y en el caso de mi padre, cuyos dos hijos viven uno a 5.000 kilómetros al este de él y el otro a 4.000 kilómetros al oeste, los parientes, los amigos, el conjunto de su familia y de sus conocidos se resumen en una única persona, su hija de 60 años, que desde que está en la casa de salud no ha dejado nunca, ni un día, de ir a visitarlo después del trabajo. ¿Dónde está ella ahora?, debe preguntarse cuando su mente flaquea. ¿Dónde está? Antes de que esto fuera imposible a causa del confinamiento, no pasaba ni un solo día sin que ella le llevara sus comidas favoritas, sin que ella pasara un rato charlando con él, mostrándole fotos viejas de la época bendita del Líbano de la preguerra, cuando todavía tenía el Chevrolet 67, cuando todavía tenía lo que él llamaba una situación que inspiraba respeto. No pasaba un día en que no fuera a jugar con él a las cartas, a hacerle preguntas, a interesarse por él, a abrazarlo antes de volver a su casa. Entre las más bellas figuras que pueblan la literatura, las que ponen en escena los lazos entre padre e hija son, a menudo, las más removedoras. El rey Lear y Cordelia, Edipo y Antígona. Y a ese panteón de amor yo agrego por mi parte a mi hermana y a mi padre. Cuando luego de varios años de aventura no se sintió a gusto en ningún lugar, se fue a vivir durante 25 años con ella, y ella, con esa elegancia suya, siempre le hizo creer que era ella la que vivía en la casa de él. Lo que cuento aquí a propósito de ese viejo, que es mi padre, no puede contarse igual para todos los viejos en todas las casas de salud. Es porque siento con dolor en mi carne el inmenso corazón de mi hermana y la pena inmensa de mi padre, cuya existencia fue continuamente triturada por la guerra, el exilio y la soledad, y que por la potencia de la muerte que se acerca, como lavado, limpiado por ella, se convirtió en alguien tan conmovedor como un niño. Por todo esto no logro soportar
ese cálculo que opone brutalmente realismo económico en desmedro del sacrificio humano. Deseo, sin embargo, la muerte de mi padre, pero no le deseo esta muerte. No quiero verlo entrar en ninguna estadística como no quisiera verlo sacrificado al precio de un PBI cualquiera. Sin embargo, día tras día nos acercamos a ese abismo. Día tras día. El cuerpo de cualquier viejo enfermo de este virus muta y de cuerpo humano pasa a ser cuerpo político, porque nos acercamos inevitablemente a esa pesadilla que va a consistir en elegir, al romper el confinamiento o no, a quién entre la juventud y la vejez, entre la economía y la vida de los más frágiles tendremos que sacrificar, porque un sacrificio va a tener que ser hecho. Una elección aterradora ante la ausencia de remedios y de verdad que no es un murciélago el responsable de nuestras pesadillas. Somos los arquitectos de un laberinto aterrador cuyos arcanos en los últimos 30 años se empecinaron de tal manera hasta conducirnos a la trampa de la desgracia que nosotros mismos terminamos de poner. ¿Cómo resolver la ecuación que se plantea a la humanidad? Es con una palabra de reconciliación que termina el Rey Lear, con el parlamento sublime de Edgardo. Tenemos que someternos al peso de este tiempo oscuro, decir lo que sentimos, no lo que deberíamos decir. Los más viejos sufrieron más. Nosotros, los jóvenes, no viviremos tanto, ni veremos tan lejos. Sigue entonces la última indicación escénica, lo que en lenguaje teatral llamamos didascalia. Salen todos con el cuerpo al son de una marcha fúnebre. Qué conmovedora resulta esta indicación hoy, porque nosotros ya no podemos hacer eso, salir todos con el cuerpo al son de una marcha fúnebre. Entonces, ¿cómo encontrar los gestos entre nosotros para lograr un final así de digno? Es eso lo que cuenta en el corazón de nuestros viejos, porque para mi padre, como para muchos otros, no es el confinamiento lo que los aterra, sino la soledad hasta en la muerte. La guerra, debo decirlo, había acostumbrado a mi padre a esa soledad, porque durante años, cuando permaneció en el Líbano, para seguir trabajando mientras nosotros estábamos en París y después en Montreal, él encontró cómo luchar contra la soledad y la desgracia. Durante años, cuando mucho tiempo después yo iba a verlo, le preguntaba a veces sobre esos años terribles. Él me esquivaba siempre, no me quería decir nada. Cambiaba hábilmente de tema para hablarme de plata, que era el único tema que le apasionaba. Pero con los años, la enfermedad, la vejez y la cercanía de la muerte, el corazón de mi padre se abrió. Y al abrirse, su palabra llegó como liberada del peso de la vergüenza que tantas veces la había trabado. ¿Cómo hacías solo, papá, durante la guerra, cuando los bombardeos eran tan intensos y que te era no solamente imposible salir de casa, sino imposible también comunicarte con alguien, con nosotros, con cualquiera? Internet no existía, los celulares no existían y las líneas telefónicas estaban siempre cortadas. ¿Qué hacías? Nunca te vi con un libro en la mano, no había televisión tampoco. ¿Cómo pasabas el tiempo sabiendo que durante los bombardeos más terribles tuviste que quedarte confinado en tu casa durante varias semanas solo? ¿Cómo hacías? Creo haberle hecho esta pregunta todos los domingos durante 10 años. Hasta que un día, en lugar de mandarme a pasear como de costumbre sacando su eterna respuesta de siempre, pero no sé, ¿cómo querés que sepa? Era así, ¿qué querías que hiciéramos? No sé, ya ni sé. ¿Cómo querés que me acuerde? No me preguntes más. Pero en lugar de todo eso, se puso a reír. No me vas a creer, me dijo, pero te lo voy a decir igual. Así te vas a poder inspirar para una de tus obras de teatro y así vas a parar de decir que tu padre es un idiota y va a ser una gran comedia. Tus obras son demasiado tristes. ¿Cuánto ganás con esas obras que haces? Papá, no cambies de tema. Dijiste que no te iba a creer.
¿Qué hacías durante la guerra cuando no podías salir? ¿Y qué querías que hiciera? Bueno, te lo estoy preguntando. ¿Qué hacías? Por un segundo pensé que había perdido y que íbamos a pelearnos de nuevo, como cada vez que estaba a punto de contar algo que lo llevaba a esa época de su vida, época tan humillante donde, por culpa de la guerra, él perdió todo lo que tenía y no fue capaz de darle de comer a su familia y estuvo obligado a pedirle a los hijos que salieran a trabajar. No se preocupen que algo les voy a dejar, nos decía muchas veces, y más lo decía, menos tenía algo entre las manos. Y por mucho que se lo dijéramos, él no sabía que ya nos había dado lo esencial, su sensibilidad extrema y la fantasía de su espíritu, de las que ni siquiera tenía conciencia. Dale, decímelo, papá. ¿Qué hacías solo? ¿Y por qué querés saber? Pero ¿por qué no me contás nunca nada? Y tengo ganas de sacarme de encima todas estas preguntas. Estoy podrido, ¿entendés? Estoy podrido de preguntarme siempre por qué no fuimos del Líbano. ¿Quién le tiró a quién durante esa guerra? ¿Cuál fue la razón de esa guerra? ¿Por qué mi madre está enterrada en Montreal y por qué yo no hablo más árabe? ¿Te das cuenta que yo te ahorro esas preguntas que son mucho más delicadas y te hago una mucho más simpática? ¿Cómo pasabas el tiempo durante los bombardeos? ¿Y por qué no te animás a decírmelo? ¿Por qué no me querés contestar? ¿Qué? ¿Llevabas mujeres? ¿Hacías fiesta? ¿Fumabas porro? ¿Todo eso junto? Decime. Decime, nada me va a chocar, papá, nada me puede ofuscar salvo tu silencio. Decime. Espiritismo. ¿Cómo? Sí, hacía espiritismo. Invocaba los espíritus. Estaba solo, no quería estar solo, pero estaba solo. Vos no podés saber lo que significa sentir que tu vida se te desliza entre las manos y no tenés nadie con quien hablar. No podés saber. Vos tenés tus amigos contigo, tenés tu familia contigo, tenés a tus hijos contigo. El día o la noche para mí no tenían ninguna importancia. Me dormía cuando tenía sueño y daba vueltas hasta caerme de nuevo de sueño. Entonces, una noche me senté a la mesa, ¿sabes? La mesita donde ustedes desayunaban, la redonda, la roja. Bueno, puse las letras del abecedario alrededor y ahí pregunté si algún espíritu estaba ahí. Y el espíritu de mi madre llegó. Primero ese, y después el de mi padre, y después el de mis ancestros, de todos los que antes de mí habían arado la tierra de la montaña, tus ancestros que hasta mí fueron todos analfabetos y que sufrieron sufrimientos hoy olvidados cuando estábamos bajo el yugo de los otomanos. Y noche tras noche, día tras día, me quedé con ellos. No había más guerra para mí, no había más sufrimiento, y teníamos juntos largas charlas y no hacía otra cosa, nada más existía para mí. ¿Entendés? Me olvidé de todo hasta que sentí la falta inmensa de mis hijos. Sentí por primera vez lo que podía ser el deseo de ternura, de abrazarlos. Entonces, desesperado por no estar con ustedes, sintiendo cuánto los quería, empecé a invocarlos a ustedes. ¿Qué querés decir? Quiero decir lo que digo. Los extrañaba, entonces invoqué sus espíritus. ¿Qué querías que hiciera? Si funcionaba con los muertos, podía funcionar también con los vivos. Entonces probé. Y funcionó. Primero invoqué el espíritu de tu madre, invoqué el de tu hermana, invoqué el de tu hermano, y después el tuyo. Pasaba así un rato con cada uno de ustedes y conversábamos y estábamos juntos. Y en ese momento, encerrado, solo, sentía como nada era más lindo que estar juntos. Pero no estábamos juntos. Bueno, ahí tenés. Me preguntaste lo que hacía. Eso hacía. Me quedé sin voz. Nevaba en Montreal. Esta noche, rememorando todo aquello, pensando en el dolor y en la luz que viaja en el corazón de cada ser humano,
tomé conciencia de las tormentas que habitan el alma de mi padre. Y me hubiera gustado tanto ir a verlo hoy, pero no puedo ir. Ni avión ni nada, y aunque fuera a pie, aunque atravesara el estrecho de Bering para bajar por Alaska y atravesar Canadá de este a oeste hasta Montreal, no me permitirían entrar en el lugar donde está por el confinamiento. Entonces esta noche era mi turno. Saqué todas las cosas de mi mesa y puse las letras del abecedario en círculo y apagué la luz e invoqué su espíritu, el espíritu de mi padre, y le dije palabras de hijo. Le dije la potencia del vínculo. Le dije que iba a seguir siendo el guardián de nuestras memorias y que encontraría cómo poner palabras a nuestro sufrimiento. Y aunque en otra vida hubiéramos podido conocernos mejor, no había nada que reprocharse. Todo es don. Más tarde, cuando grababa este texto, recibo un mensaje de mi hermana y con su mensaje viene una grabación. Es una grabación que hizo hace un mes en la que yo podía escuchar la voz de mi padre recitando un poema en árabe, aprendido en el Líbano, hace mucho tiempo cuando todavía era un niño. Se escucha que se equivoca varias veces, se escucha que sus errores hacen reír a mi hermana, se escucha que la risa de mi hermana lo hace sonreír. Pero sobre todo, se escuchan las voces de dos guerreros que supieron atravesar 1000 vientos y 1000 mareas y que aún hoy no están sometidos al miedo. يا حبيبتي دوبي أسفا فيا دموع أسيبي ربيتها بالبين حتى جاءه في جنح ليل خاطفا كالديب فيا أم الحزينة لا تبكي فإن الخير من الله